Continuamos con el estudio de antropología. En la última parte del estudio que hicimos la semana anterior, la semana pasada, hablamos acerca de que Dios escogió a Israel como pueblo suyo para dar a conocer su nombre, pero Israel estaba en Egipto esclavizado y estuvo esclavizado por 400 años, por lo tanto Dios, continuando su plan redentor, escogió a Moisés de entre los hijos de Israel para que él fuera el líder, el caudillo, que mediante el poder de Dios pudiese liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto a través del liderazgo de Moisés. Y a través del liderazgo de Moisés también Dios proveyó una ley para que el pueblo de Israel se rigiera conforme a esa ley. Esa ley constaba aproximadamente de un poco más de 600 puntos que tenían que regular la conducta del pueblo de Israel para que esta nación fuera una nación santa, un pueblo a través del cual Dios fuera conocido. Eh, la promulgación de la ley se dio a través de Moisés. Conocemos bien la historia en el libro de Éxodo, cuando nos habla del monte Sinaí, donde le fueron dadas las tablas de la ley a Moisés, y además todos los estatutos que fueron establecidos le fueron dados a Moisés y Moisés se los transmitió al pueblo, estatutos que tenían que ellos observar. Y la ley se componía de una ley moral que regulaba la conducta moral del pueblo, también una ley social que regulaba la conducta que tenía que tener los israelitas con sus semejantes, y también una ley ceremonial. La ley ceremonial consistía en la manera como ellos podían tener acceso a tener comunión con Dios mediante los sacrificios de los animales que cubrían el pecado del hombre, y así evitar que el castigo por el pecado los llevara a la muerte. Romanos, en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, la Escritura nos dice que esta ley era un medio condicional para preservar la vida del pueblo de Israel. Y dice así, Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedecían la ley, pues conservarían la vida, pero si desobedecían la ley, el mal vendría sobre ellos y el castigo y la muerte los perseguiría. Ahora, el propósito de la ley no era dar una salvación total y plena al hombre. El propósito de la ley era más bien que el pueblo llegara a conocer la condición pecaminosa en que vivía, el conocimiento del pecado. A través de las leyes establecidas y sus estatutos, el hombre podía verse en el espejo de la ley y darse cuenta de que su conducta era pecaminosa. Antes de la ley, los seres humanos eran regidos por la ley de la conciencia, la cual ellos violaban constantemente, y por eso es que la muerte reinó en todo ese tiempo, como dice la Escritura, desde Adán hasta Moisés. Pero cuando Moisés vino, liberando al pueblo de Israel por el llamamiento divino, Dios le dio esta ley, y con esta ley ya el ser humano podía tener conocimiento de lo que era malo, de lo que era bueno, a través de una ley escrita. Y ya conociendo esta ley, el hombre al violarla era necesariamente culpable y objeto de condenación. Pero Dios estableció los sacrificios, en la ley ceremonial, los sacrificios de los animales, para que al ser derramada la sangre de los animales, el pecado del hombre fuera cubierto y así evitar que el castigo divino recayera sobre el hombre y la muerte llegara a ellos. Sin embargo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, nosotros podemos leer de que nadie pudo obedecer la ley. Y el texto bíblico dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Aunque se esforzaran por cumplir la ley, el hombre siempre estaba pecando y estaba violando algunos de los estatutos, algunos de las leyes establecidas, de manera que el hombre siempre estaba bajo condenación y su pecado era solamente cubierto por los sacrificios de los animales, cubierto pero no borrado, solamente para evitar que viniera el castigo de muerte a ellos. Ahora, pero tenía un propósito, además de que el hombre, por medio de la ley, conocía lo que era el pecado y se diera cuenta de la condición pecaminosa en que el hombre vivía. La ley sirvió como un ayo o un ayudador para llevar el hombre al verdadero sacrificio que podía realmente borrar para siempre el pecado del hombre, porque este sacrificio a que no me estoy refiriendo está hablando de la simiente de Abraham. Cuando el Señor le dijo, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Apunta a Jesucristo. De manera que la ley, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo quiere decir nuestro ayudador para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nadie pudo ser salvo en el antiguo pacto por obedecer la ley porque nadie la pudo cumplir. Y por eso es que hay un principio establecido en el libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4 que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Abraham fue tenido por justo porque le creyó a Dios, no porque Abraham fuera perfecto, no porque Abraham no hubiera cometido errores, pues cometió varios errores, mintió y obedeció a la voz de Sara en vez de obedecer y esperar en la promesa del Señor. Cometió varios efectos, no era perfecto, pero sin embargo Abraham continuó creyendo. Y ese principio establecido de que a través de la fe es que nosotros podemos ser tenidos por justos delante de Dios. Ese principio queda establecido hasta la fecha, que no hay manera de que nosotros podamos ser justificados sino a través de la fe. Por eso en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice que justificados por la fe en el capítulo 5 versículo 1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La única manera de poder ser tenido por justo delante de Dios es a través de la fe. No porque seamos perfectos, porque nadie es perfecto, pero sí podemos nosotros acercarnos a Dios creyéndole y por causa de esta fe ser tenidos por justo. Ahora, como dijimos, la ley fue un ayudador, un ayo para llevarnos a Jesucristo. Ahora, el cumplimiento de la promesa de un Mesías Redentor anunciada en el Antiguo Testamento la podemos ver nosotros en diferentes libros. Aún en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Esta es una profecía que le dio Moisés al pueblo de Israel, diciéndole que Dios levantaría un profeta. Recordemos ahora que a través de la lectura de la palabra, que nuestro Señor Jesucristo tenía tres dignidades. Dignidad de profeta, dignidad de sacerdote y dignidad de rey. Entonces, este anuncio que dio Moisés, a través de la cita bíblica que leímos, es que Dios levantaría de la simiente de Abraham ese profeta, al cual el pueblo tendría que oír para poder vivir conforme al consejo de Dios en el plan de salvación divino. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice así la palabra del Señor, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel traducido significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió en el Nuevo Testamento cuando se dio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació de una virgen. Una mujer que no había conocido varón todavía, fue visitada por el Señor en el poder del Espíritu Santo y ella concibió siendo virgen. Eso fue una obra divina, mediante la cual santificó al santo ser que nacería de ese vientre virginal. Esto se cumplió en ese tiempo. Ahora también en Isaías dice
eh, capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su imperio sobre su hombro, perdón, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es el otro anuncio de la promesa divina que nos daría un niño, el Hijo, pero que engendrado por Dios mismo para que Él fuera el Redentor, el Salvador del ser humano. Y en Isaías 53, en el capítulo 53, versículo 2b, en la parte última del versículo, hasta el 5, la palabra de Dios dice, no hay parecer en él, refiriéndose al Mesías, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una clara mención de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto apunta a la persona de nuestro Redentor, quien en realidad fue en su sacrificio, fue tenido por menos, lo tuvimos como desechado de Dios, murió la muerte de más cruel, más cruenta y más deplorable que podía sufrir cualquier ser humano. Pero con todo eso, él antes de consumar su sacrificio, anduvo haciendo milagros y prodigios, sanando enfermos, levantando muertos, dando vista a los ciegos, dando oído a los sordos, haciendo hablar a los mudos, enderezando lo que estaba torcido, libertando a la gente de la opresión de los demonios. Todas estas cosas el Señor las hizo antes de consumar su sacrificio. Y sin embargo, lo que Él obtuvo de todos estos beneficios que trajo a la humanidad fue el ser crucificado en una cruenta cruz donde fue clavado, donde sus pies fueron horadados por los clavos y sus manos fueron horadadas por los clavos. Su costado fue herido por una lanza, su sangre fue derramada y expirando casi en aquel cruento madero, el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Esta es la simiente de que habla la Escritura cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque es a través de este sacrificio que el ser humano, no por obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe en este Redentor precioso, es que podemos tener el perdón eterno de todos nuestros pecados. No existe otra manera. Y otro cumplimiento de la palabra del Señor que no deja lugar a dudas, que se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo, está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a explicar un poco este texto. Belén Efrata, exactamente en Belén, fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de allí salió el que, habiendo consumado el sacrificio de su propia vida para el perdón de los pecados, tanto de Israel como de las naciones gentiles, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, allí fue que nació cumpliéndose así la Escritura, que había sido ya anunciada por los santos profetas, que en Belén nacería el Redentor. Dice la palabra de Dios que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, dando esto a entender la eternidad de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, que vino y tomó forma humana, como lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Dice, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, y estando en la forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, con el propósito de poder redimir a la humanidad. Ahora, este es el anuncio, el cumplimiento de esto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está testificado en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:1, que nos habla del origen de nuestro Señor Jesucristo y habla, dice del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Abraham, esta es la simiente preciosa mediante la cual Dios traería bendición a todas las naciones del mundo. Y en Mateo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Allí se cumple la profecía del anuncio de dónde nacería el Mesías. En Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hermano, aquí queda cumplido, ¿verdad? El anuncio que los profetas hicieron acerca del Mesías Redentor que Dios enviaría a la tierra para dar redención, salvación y vida eterna al hombre, librándolo así de su pecado. Ahora, la manera como nosotros podemos obtener el beneficio de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo dice en capítulo Juan, versículo 3, el capítulo 3, versículo 16, libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe otra manera de poder obtener el beneficio de la cruz de Cristo y su sacrificio, sino a través de la fe. Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo somos justificados, como lo leíamos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Estamos siendo justificados en Cristo cuando creemos en Cristo, cuando le recibimos a Él como nuestro único Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces se opera en nosotros el beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvación y para vida eterna. En San Juan, el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es el momento en que se hizo la consumación del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos representó para que sufriendo Él, que no tenía pecado, que no tenía defecto, que era perfecto, era sin error, sin contaminación, sufrió Él el castigo que nosotros deberíamos recibir, muriendo en aquella cruenta cruz, clavado, derramada su sangre, traspasado su costado, para que nosotros con su muerte podamos tener vida. Todo está consumado. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es el total y absoluto cumplimiento de aquella promesa que nuestro Señor le hizo a su siervo Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, hermano, esta salvación es algo que nosotros no merecemos, es algo que nosotros no podemos adquirir por nuestras obras, porque por las obras de nosotros jamás nadie puede pagar el precio de nuestra redención, solamente el Cordero de Dios, que fue inmolado, que fue sacrificado, que fue crucificado y también resucitado. Él es el único sacrificio que ha sido acepto delante del Padre para la remisión del pecado del hombre. Y somos salvos por gracia. Cuando nosotros entendemos lo que significa gracia, la gracia es algo que nosotros no merecemos, sino que lo recibimos de Dios por su buena voluntad, porque nos amó. Y nosotros recibimos este beneficio de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que también esta fe es un don de Dios, para que mediante la fe en Él podamos nosotros ser limpios de nuestros pecados. Ahora, existen en esta salvación varios pasos.
para poder adquirir la salvación. Primer paso para poder adquirir la salvación es a través de la predicación del Evangelio. La palabra de Dios en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el Señor Jesucristo después de su resurrección les dio una comisión a los discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio expiatorio. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nadie puede venir a Dios si antes no se le ha predicado la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a nuestros corazones y es la que produce fe en nosotros cuando la recibimos. Si nosotros desechamos la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no hará ningún efecto en nosotros, pero si la recibimos en nuestro corazón, esta palabra misma produce fe en nosotros. Y esta fe, al mirarnos en la palabra, produce lo que se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un dolor solamente como algo que nos acusa por lo malo que hemos hecho, sino que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Es dejar de hacer lo que estábamos haciendo y caminar en la dirección opuesta hacia Dios. Así que, como dice Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede venir ni nadie puede tener fe en Dios sino a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice la palabra: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La fe produce arrepentimiento. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, se produce la fe en nosotros por la acción y el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros también nos damos cuenta de la condición pecaminosa en que vivimos y nos damos cuenta que necesitamos ser salvos y que el único medio para poder ser salvos es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo de su propia vida, poniendo su propia vida, sufriendo las heridas, los golpes, la humillación, la escupida y la crucifixión en aquel cruento madero donde entregó su vida, la puso para salvarnos. No existe otra manera. La única manera de poder arrepentirnos es a través del conocimiento de la palabra del Señor. Arrepentimiento significa convertirse, cambiar de dirección en virtud de buscar al mundo, en buscar los placeres y el pecado, es buscar la misericordia de Dios. Ahora, mediante la palabra del Señor, mediante la fe y el arrepentimiento, nosotros somos justificados, conforme dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente paso de todo este paquete de la salvación es nuestra santificación. La santificación es el fruto de nuestra salvación. Una vez que venimos a Cristo y somos salvos, somos perdonados de nuestros pecados, también somos guiados por Dios, por el poder del Espíritu Santo, con la obediencia de la palabra, a través de la cual nos santifica. En el capítulo 17, versículo 17 del libro de Juan, el Señor Jesucristo, orando al Padre, le dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida que obedecemos la palabra del Señor, también se va dando en nosotros esta santificación como fruto del Espíritu. Y además de eso, dentro de este paquete de la salvación está que somos adoptados como hijos de Dios por Jesucristo nuestro Señor en el poder del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A todos los que creemos en Jesucristo, Dios nos ha dado el privilegio de ser adoptados en la familia de Dios como hijos suyos. En el capítulo 1, versículo 12 y 13 del libro de Juan, dice:
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, no todas las criaturas que existen somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Los que únicamente califican para poder ser hijos de Dios son los que han recibido y los que reciben a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, los que creen en su nombre. En el siguiente paso, en esta obra de la salvación, está el paso último y final, que es la glorificación del hombre. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En los pasos de la glorificación del ser humano está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos quiénes? Con los que resucitaron, que están muertos en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hermano amado, por último, el destino de todos los santos, de todos los salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de Abraham, está en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, y dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta tierra, conforme lo dice el apóstol Pedro, va a ser quemada por fuego y Dios va a crear una tierra nueva y cielo nuevo. El mar ya no va a existir. Y en esta tierra va a venir la presencia del Señor a morar con los hombres. Como dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice en el 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. El destino del ser humano, después de su caída, es su restauración. El medio para la restauración va conforme a la promesa hecha a Abraham de parte de Dios, que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El cumplimiento de esta promesa se dio con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida santa, perfecta, sin pecado, sin defecto, sin contaminación, obedeció la ley, cumplió la ley, y por lo tanto Él fue tenido por justo también. Y ahora con su muerte y su resurrección, su justicia nos es imputada a nosotros, para que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo podamos ser justos delante de Dios y también aprendamos a vivir una vida justa en lo que nos queda por vivir en este cuerpo, mientras Jesucristo nuestro Señor, conforme a su promesa, dicha en el capítulo 14 del libro de San Juan, vendrá de nuevo a llevar consigo a todos los que creemos en Él, para que estemos allá donde el Señor ha prometido, en la nueva Jerusalén, en esa ciudad preciosa donde no entrará ninguno otro que no sean los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fuimos redimidos por su sangre y con Él moraremos para siempre. Concluimos así este pequeño estudio un poco rápido acerca de lo que es la antropología, el origen del hombre, la caída del hombre, la restauración del hombre
y la glorificación del hombre. El hombre no fue creado para morir, el hombre fue creado para vivir eternamente con Dios. El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre, pero en Jesucristo, nuestro Señor, como el único mediador entre Dios y los hombres, se estableció el puente de comunicación entre Dios y el hombre nuevamente para que podamos vivir ahora en contacto con Dios, en comunión con Dios para siempre, por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria sea su nombre. Amén.